¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a desmenuzar un tema que es, de verdad, clave para cualquier empresa en México, las deducciones autorizadas. Y es que dominarlas es la base para que el cálculo de impuestos sea justo y, sobre todo, correcto. Muy bien, vamos a meternos de lleno. A ver, arranquemos con una pregunta que va directo al grano. ¿Existe esa certeza total de que la empresa está calculando su impuesto sobre la renta, el famoso ISR, como debe ser? Miren, una de las confusiones más comunes y la verdad más costosas es querer aplicar la lógica de los impuestos de una persona al mundo de una empresa. Son dos universos completamente distintos, con reglas muy, pero muy diferentes. Para navegar este tema con toda claridad, este va a ser nuestro mapa de ruta. Primero, vamos a entender bien el desafío. Después, veremos las herramientas que nos da la ley y, claro, sus reglas de uso. Luego, nos meteremos con las trampas más comunes para saber cómo evitarlas. De ahí, pasaremos a cómo se arma el cálculo final. Y, para cerrar con broche de oro, vamos a ver dónde encontrar recursos más avanzados. Es un recorrido estratégico de principio a fin. Y con eso, le entramos de lleno a nuestra primera parada. El gran desafío aquí es entender de verdad que la forma en que se calculan los impuestos para una persona moral, o sea, para una empresa, no tiene nada que ver con la de una persona física. Y el error de raíz, como lo vemos aquí, es que muchos empresarios y socios caen en la trampa de pensar es mi dinero cuando se trata de la empresa. ¿Y por qué es un error garrafal? Pues porque la ley ve a la empresa como una entidad totalmente separada. Su dinero, su patrimonio, sus gastos, todo debe servir para los fines de la empresa, no para los gastos personales del dueño. Y ojo, no entender esta separación puede traer problemas muy serios con la autoridad fiscal. Ahora sí, pasemos a la sección 2, que es donde están las soluciones. Las deducciones autorizadas son básicamente las herramientas más importantes que tiene una empresa para asegurarse de que paga lo que es, el impuesto sobre su ganancia real, no sobre el total de sus ingresos. Ahora, lo interesante de esta diapositiva es que nos da la regla de oro. ¿Qué es una deducción autorizada? Bueno, es cualquier gasto que sea estrictamente indispensable para la chamba de la empresa. Pensemos en un ejemplo súper claro. La gasolina del coche de la empresa es deducible si se usa para ir a ver clientes, porque eso ayuda a generar ingresos. Pero esa misma gasolina no se puede deducir si el coche se usó para un viaje de fin de semana. ¿Se ve la diferencia? Ahí está toda la clave. Y esto lo deja clarísimo. El artículo 25 de la ley del ISR, o LISAR para los amigos, nos da la lista completa. Es bastante larga, así que mientras la vemos en pantalla, vamos a enfocarnos en los pesos pesados. Primero, el costo de lo vendido, o sea, lo que costó producir o comprar eso que se vendió. Importantísimas también son las inversiones, como comprar maquinaria o computadoras. Y por supuesto, las cuotas que se pagan al Seguro Social y al Infonavit por los empleados. Hasta los intereses que se pagan por préstamos para el negocio entran aquí. Cada uno de estos conceptos va restando a la base sobre la que se calcula el impuesto. Muy bien, ya conocemos las herramientas, pero ahora viene lo bueno. Vamos a ver cómo se usan. Porque no es suficiente con que un gasto sea necesario para el negocio. Hay que seguir una serie de reglas muy claras y muy precisas para que la autoridad fiscal lo dé por bueno. Entonces, el punto crucial aquí es este. El artículo 27 de la LSR nos pone las cartas sobre la mesa. Miren los elementos en este diagrama. Además de ser indispensable, el gasto tiene que tener su comprobante fiscal digital por Internet, o sea, su CFDI. Si el pago es de más de 2,000 pesos, ojo, tiene que hacerse por transferencia, cheque o tarjeta, nunca en efectivo. ¿Por qué? Pues para que la autoridad pueda seguirle la pista al dinero. Y claro, todo, absolutamente todo, tiene que estar perfectamente registrado en la contabilidad. Aquí, el orden y los papeles lo son todo. Y bueno, hablando de comprobantes, esta pregunta nos lleva derechito al siguiente pilar de las reglas, cómo se demuestra el gasto. Porque un CFDI no es cualquier papel, tiene que cumplir con características muy específicas para que sea válido. Aquí podemos ver los datos esenciales que, según el artículo 29A del Código Fiscal, debe tener un CFDI. Y fíjense por qué son importantes. El RFC de quien emite y de quien recibe es vital para que la autoridad pueda cruzar la información. La descripción clara del servicio evita que haya dudas sobre si el gasto era de verdad indispensable. Y la fecha es clave para registrarlo en el mes correcto. Sin estos elementos, para el SAT, ese comprobante es prácticamente invisible y por lo tanto no se puede deducir nada. Ya vimos todo lo que sí se puede.
Ahora vamos a darle la vuelta a la moneda para analizar las trampas. Y para eso está el artículo 28 de la LSR, que es igual de importante. Nos dice qué gastos, aunque parezcan del negocio, la ley prohíbe deducir. Y créanme, estas son las áreas donde la autoridad pone la lupa en sus revisiones. Esta diapositiva es súper clara. Miren los ejemplos. Multas o sanciones, olvídenlo. Obsequios a clientes. Esa es una zona gris muy peligrosa. La ley es súper estricta y por lo general no los permite, salvo algunas excepciones muy específicas. Los gastos de viaje que se pasan de los topes o la compra de un auto de lujo que valen más del límite fiscal. Estos son los errores clásicos que al final pueden salir carísimos. Perfecto. Ahora que ya sabemos qué suma y qué resta, podemos pasar a la siguiente parte para ver cómo todas estas piezas se acomodan en la fórmula final que nos va a dar la base del impuesto. Miren, aquí está el proceso, paso a pasito. Es mucho más lógico de lo que parece. Se empieza con el total de ingresos que la empresa facturó. A ese número se le restan todas esas deducciones autorizadas que ya vimos que sí cumplieron las reglas. Después se resta la PTU, o sea, la parte de las ganancias para los trabajadores que se haya pagado en el año. Lo que queda es la utilidad fiscal. Si de casualidad hay pérdidas de años pasados que no se han aprovechado, se pueden restar aquí. Y listo, llegamos al resultado fiscal, que es la cantidad sobre la cual ahora sí se va a aplicar la tasa del impuesto. Y para quienes de verdad quieran ir más allá y convertir todo este tema fiscal en una verdadera estrategia de negocio, hay 2 documentos clave que tienen que tener siempre en el radar. Y aquí los tenemos. Por un lado, el reglamento de la LICR, que es algo así como el manual de usuario de la ley. Ahí vienen todos los detalles finos. Y por otro, la resolución miscelánea fiscal, o RMF. Esta se actualiza cada año y es súper importante tenerla a la mano. ¿Por qué importan tanto? Porque el reglamento ayuda a entender la letra chiquita de la ley, pero estar al día con la RMF puede destapar beneficios fiscales o avisar de cambios que afectan directamente a la empresa. Son herramientas para estar siempre un paso adelante. Y cerramos con esta reflexión final. Entender las deducciones no es nada más un asunto de cumplir por cumplir. Es una herramienta estratégica. Conocer bien estas reglas del juego permite planificar mejor las inversiones, optimizar los gastos y, en general, tomar decisiones financieras mucho más inteligentes. Al final, la pregunta no es cómo pagar menos impuestos, sino cómo gestionar la empresa para que la carga de impuestos que se pague sea simplemente la que es justa.